Hola, bienvenidos al Diplomado en Formación para Personas Operadoras en el nuevo modelo de justicia cívica. Yo soy Angélica Rendón Sáenz y voy a ser su facilitadora en este segundo bloque y hablaremos de un grupo vulnerable como lo son las niñas, los niños y los adolescentes. Agradezco la invitación del doctor Fernando Velázquez para poder compartir con ustedes este tema tan interesante. Mi experiencia laboral ha sido como agente del Ministerio Público. He trabajado en la segunda sala penal, he sido secretario del juzgado penal y también he trabajado como abogado en el Ayuntamiento de Guadalajara. He impartido clases y docencia en la Universidad Cuauhtémoc, en la Universidad Metropolitana, en la Universidad América Latina, en el Instituto Enrique Rebsamen y en la Universidad Metropolitana. Es importante mencionar que actualmente soy abogada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del sistema DIF Zapopan, en donde precisamente nos encargamos de restablecer los derechos que le han sido vulnerados a este grupo que acabo de mencionar. Nos dedicamos precisamente a trabajar con los niños y con los tutores o con los cuidadores para brindarles una mejor calidad de vida y hacer que sus derechos no sigan siendo vulnerados. Voy a compartir con ustedes un texto que se incluye en la Convención de los Derechos del Niño, el cual refiere: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Aquí en este texto nos narra precisamente cuál es la importancia que tenemos toda la sociedad de que los niños crezcan en una forma en donde no se les vulneren sus derechos para que sean mejores personas en un futuro. El artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño refiere que precisamente se le va a llamar niño a aquella persona que tiene desde los 0 años hasta antes de los 12. Y un adolescente es aquella persona que tiene de 12 años hasta antes de cumplir los 18. Y efectivamente la ley los considera como menores de edad. Los artículos de nuestra Constitución que hablan sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes principalmente son 5. El primero de ellos es precisamente el artículo primero constitucional. En el bloque anterior, el doctor Fernando refirió que se cambia el artículo primero constitucional y se refiere que ya no se llaman garantías individuales, sino derechos humanos, lo que enriqueció algunos conceptos sobresalientes como precisamente estos que estamos mencionando a continuación, en donde dice la incorporación de los tratados internacionales y las interpretaciones que de ellos se deriven. Fue así como surge la Convención de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989 de la ONU, en donde se inciden las reglamentaciones legales sobre niñez y adolescencia en México. Por ejemplo, la prohibición de toda discriminación. Todas las causas de discriminación tienen que ver con la población de niñas, niños y adolescentes. Por eso fue importante de que en el artículo primero se hiciera este cambio y fue como se advierte la necesidad de incorporar leyes que ayudaran a los niños a que no se les vulneren aún más los derechos. Entonces, también otro artículo que nos habla sobre los niños, niños y adolescentes es el artículo segundo constitucional. Ahí específicamente nos habla y se definen los derechos de los pueblos indígenas. Algunos de ellos inciden en especial sobre el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. El artículo tercero, como todos sabemos, habla sobre el derecho a la educación y donde refieren que la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y media superior son obligatorias y gratuitas para todos los niños, niñas y adolescentes. Pero creo que uno de los artículos fundamentales que debemos considerar de nuestra Constitución sobre este tema es el artículo cuarto constitucional, pues habla el principio del interés superior del niño. ¿Qué quiere decir con interés superior del niño?
Nosotros lo tomamos en cuenta, de hecho, cuando llevamos a cabo las actuaciones en la Procuraduría, porque precisamente vemos primero que el niño esté bien y después todo lo demás. Ante interponer el derecho del padre o del tutor o de otra persona que lo cuide o de interponer al niño, siempre debe de prevalecer el interés superior de los pequeños. Incluso en el artículo constitucional dice que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Veremos más adelante cómo el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes nos refiere todos los derechos que tienen precisamente este grupo vulnerable. Y es importante mencionar que también el artículo 123 de nuestra Constitución nos dice que queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 15 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Estos son principalmente los artículos constitucionales que nos hablan sobre los menores, pero también es importante referir la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. Como mencioné hace unos momentos, el artículo 8 nos habla sobre todos los derechos de los menores. Por mencionar solo alguno de ellos, podemos hablar el derecho a la vida, a la supervivencia, el desarrollo y el máximo bienestar integral posible, el derecho a la prioridad, el derecho a la identidad, el derecho a desarrollarse en un ambiente familiar sano y la unidad familiar, el derecho a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado y muchos otros derechos. Aquí me gustaría aportar algo sobre el trabajo que realizamos dentro de la Procuraduría. Nuestro trabajo finalmente es primero recibir un reporte, ya sea vía telefónica, personal o incluso de alguna institución en donde nos comunican que de algún niña, niño o adolescente se están vulnerando sus derechos. Como por poner algunos ejemplos, nos hablan por teléfono y nos dicen que el niño no está registrado, que está siendo maltratado por sus padres, que no lo llevan a la escuela, o por ejemplo, que constantemente lo agreden tanto física como emocionalmente. Nuestra función como Procuraduría es investigar que realmente se esté vulnerando o no se esté vulnerando el derecho y actuamos dependiendo de cada caso. Hay algunos derechos que son vulnerados, pero que no constituyen primordialmente un delito, porque no es lo mismo un delito que un derecho vulnerado. Yo pudiera resumir de manera personal que no todos los derechos de los niños constituyen un delito, pero en todos los ilícitos penales definitivamente se están vulnerando los derechos de los menores. Por mencionar alguna situación, cuando un niño está siendo maltratado por sus padres, golpeado en forma física, obviamente que está vulnerando el derecho a vivir en un ambiente familiar sano. Nuestro actuar como Procuraduría es defender que ese niño ya no esté siendo maltratado por sus padres. Hacemos una investigación, un equipo multidisciplinario que estamos conformados por un trabajador social, por un psicólogo y por un abogado. Y ahí cada quien en su profesión investiga si realmente está siendo uno o varios derechos vulnerados. A partir de ahí empezamos a trabajar y definimos si denunciamos el caso ante Fiscalía o únicamente le damos a los padres herramientas para que ellos mismos puedan continuar con la crianza de sus hijos. Si nosotros vemos que el asunto realmente no solo se está vulnerando un derecho, sino que se está cometiendo un delito con sus hijos, tenemos que presentar nosotros una denuncia ante la Fiscalía para que ellos realicen lo que respecta al ilícito penal. Sin embargo, es importante mencionar que la ley nos obliga a nosotros como institución DIF a levantar medidas de protección para que los menores
estén en unas condiciones óptimas y puedan desarrollarse. Lo primero que nosotros hacemos es buscar redes familiares viables de apoyo. Esto quiere decir que si hay algún primo, algún tío o algún familiar cercano que se pueda hacer cargo del menor, entonces les hacemos unos dictámenes socioeconómico y un dictamen psicológico. Y si se advierte que es viable, entonces se hace la reintegración con el menor, porque también es importante referir que nuestra misma ley nos dice que la última parte debe de ser la institucionalización, que antes de meter a un niño en un albergue tenemos que buscar por todos los medios que sus familiares, ninguno de ellos sea apto para poder encargarse del cuidado del menor. Entonces, nosotros buscamos a toda costa que el niño sea y viva en un ambiente de familia, pero si no es posible, tenemos que llevarlo a un albergue en donde sabemos que se le están vulnerando otros derechos, como el derecho a una familia, pero que también no es posible que esté viviendo en un ambiente de violencia. Hay muchos delitos que se relacionan con los menores. Por mencionar algunos nada más, podemos decir maltrato infantil, podemos decir abuso sexual infantil, podemos referir la inducción a la mendicidad y otros delitos que tienen que ver con la vulneración de los derechos. Es todo por el momento. Yo agradezco su participación. Cualquier duda quedo a sus órdenes y es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este tema. Muchísimas gracias.